Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Este podcast es para ti. Sí, mira, si te sobraron unos chavitos y quieres empezar a ser responsable con tus ahorros, o si simplemente empezaste a cobrar tus primeros cheques, estás en tus 20, estás cobrando, pero tienes inquietud por ahorrar, por empezar a hacer algo productivo con tu dinero, porque estás en la mentalidad correcta, pero no sabes por dónde empezar. Oye, si por el contrario ya se te está haciendo tarde y dices, anda para el sirete, se me está haciendo tarde, tengo que empezar a ahorrar, y no sabes por dónde empezar, no sabes qué tipos de cuentas de ahorro tener, dónde poner el dinero, cómo funcionan los ahorros, este podcast es para ti. Soy tu anfitriona Celina Noguera, un Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency, educadora en finanzas personales y la creadora de Jefas y Jevas. En nuestro podcast entrevistamos latinas dueñas de empresas con negocios de facturación millonaria, entrevistamos expertos en finanzas personales y negocios, y también estoy yo aquí hablándote de cómo ayudarte a escalar tus finanzas personales, tu carrera profesional y empresarial. Me encanta hablar de dinero. Cada vez que me veas en la calle, habla de dinero. Quiero saber cómo te haces dinero, cómo lo ahorras, qué haces con él, cómo lo inviertes, y me encanta hablar de eso en el podcast. Si te encanta nuestro contenido, te invitamos a que te unas. Tenemos programas precisamente de finanzas personales como el Cash Flow Academy, que se da 2 veces al año y es un módulo de 5 semanas en donde vas a aprender a dominar tus finanzas personales. Es un módulo digital en vivo, o sea que voy a estar allí todos los lunes conectada contigo, dándote todas las herramientas que necesites para aprender a dominar tus finanzas personales. Y si te quedas con ganas de más, quieres también la mentoría personalizada conmigo, te invito a que te unas a nuestro programa de membresías de Jefas y Jevas. Antes de empezar a hablar de nuestro tema, tengo que darle gracias a los auspiciadores que hacen posible que yo esté aquí en el día de hoy. Y el primero de ellos es el Almacén del Vino, quien me suple el champancito que ya mismo ahorita abrimos uno en el podcast. Y ahora ya mismo voy para abrir el otro champancito Pommery, el champán de las Jefas y Jevas. Y el Almacén del Vino, que nos dan todos los vinos fabulosos que ustedes disfrutan en nuestros eventos. También la firma de contabilidad alchavo.com, quienes son unos expertos en manejo de finanzas para pequeños negocios. Y la firma Legal Ferraioli, quienes son líderes en el Caribe en derecho de propiedad intelectual y derecho corporativo. Así que sin más, vamos a empezar, como dice Giselle, a lo que vinimos. A lo que vinimos fue hablar de por qué es importante, y voy a hacer este podcast de hoy como preguntas y respuestas. Como si me estuvieras preguntando y te voy respondiendo. ¿Por qué es importante tener ahorro, Celina? Pues te voy a contestar por qué es importante. Y te voy a contestar tirándote un par de estadísticas para que tú veas que de momento es alarmante la cantidad de no ahorros que tienen los puertorriqueños y los americanos. En un estudio del Instituto de Claridad Financiera, otra colega que habla muchísimo sobre estos temas, hizo una entrevista con una población, si no me equivoco, de 2,000 personas, en las cuales dijeron que solamente, creo que menos del 10% tienen $1,000 ahorrados. Familias puertorriqueñas con menos de $1,000 ahorrados. Eso significa, en caso de una emergencia, en caso de que venga otra pandemia, en caso de que alguien tenga una situación de salud, en caso de pérdida de trabajo, no tienen cómo responder ante sus necesidades y sus gastos mensuales. 70% de los americanos dicen que van a retirarse bajo los niveles de pobreza. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el seguro social posiblemente de aquí a 20 años no exista? Y si existe, como quiera, el seguro social en su tope, lo más que te paga es alrededor de $1,300. Imagínate vivir como están las cosas de la inflación ahora mismo con $1,300. ¿Ok? Estos son datos que te dejan saber que no tenemos una cultura de ahorro, que la cultura puertorriqueña, la cultura americana, es una cultura que es una cultura de gasto excesivo. Posiblemente esas personas que no tienen ni $1,000 ahorrados tienen las tarjetas súper trepadas, o sea que lo que tienen es deuda. Y los americanos entonces dicen, no tienen dinero ahorrado. ¿Qué es lo que pasa? Que mira lo lindo. Nosotros trabajamos 40 años de nuestra vida productiva para cuando nos retiremos pasarla bien, pero nos ahorramos para poder con ese dinero pasarla bien. Así es que nos vamos a retirar en pobreza. Por tanto, no nos vamos a retirar bien. Entonces, yo espero que eso te haga pensar. Estás construyendo el futuro
financiero, la independencia financiera que mereces. Voy a parar ahí un momento para que lo pienses. ¿Estás construyendo tu independencia financiera que mereces en el momento del retiro? ¿Te vas a retirar en las mismas o mejores condiciones que tienes hoy cuando de verdad puedas aprovechar y no tengas la obligación de tener que trabajar? Lamentablemente, la respuesta a esto en muchas ocasiones es no. No la tengo, no estoy enfocada, no la estoy construyendo, la estoy postergando. Y tienes que hacer un hard stop. Tienes que cambiar la mentalidad, tienes que enfocarte en ahorrar y tienes que planificar. Planificar para casos de emergencia, planificar para tu paz mental. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ahorita te dije, soy empresaria, soy fundadora de una agencia de branding que lleva 15 años en el mercado y ha trabajado más de 500 marcas en Puerto Rico. Estudiaste en una universidad en Inglaterra. ¿Qué tienes tú que decirme sobre este tema? Pues lo que te quiero decir es, primero es que las apariencias engañan y que no te dejes llevar por lo que ves en la pantalla sin saber y conocer la historia personal de cada uno. ¿Ok? Mi historia de éxito de hoy está basada en dolor, está basada en errores, está basada en malas experiencias, está basada en malos hábitos. Primero, vine a una casa donde había manipulación, lo que se llama violencia económica, había manipulación, violencia de género por el tema del dinero. Eso, entre otras cosas, otros factores sí positivos, me hicieron tener una ética de trabajo bien fuerte y decir, espérate, para que yo no tenga que pasar por esto que yo estoy viendo que está pasando a mi mamá, yo voy a trabajar bien duro para que nadie me mande, para que nadie me chantajee, para que nadie me controle por dinero. Ok, esa lección la aprendí bien, pero la que no había aprendido era qué hacer con el dinero. Trabajaba y yo pensaba que pues tú trabajas, pues ya, pues entonces el dinero te va a llegar. Pues sí, el dinero te llega, pero si tú no lo ahorras, si no lo inviertes, entonces ese dinero así mismo se te escurre de las manos. ¿Ok? Así que tienes que ponerte consciente sobre eso. Estuve en mis 20, pasé mis 20 gastando más de lo que generaba, sin control. Siempre había una excusa para premiarme, siempre había una excusa porque me tenía que comprar una cartera nueva, siempre había una excusa por la que me tenía que comprar ropa nueva. Cada vez que cobraba un cheque tenía que ir a Plaza a explotarlo. Me mudé a una casa nueva y tenía que comprar los muebles y como a mí me gusta el diseño, pues esos muebles tenían que ser diseñados. Y caí en un patrón de deudas altísimas que se juntaron con la deuda del préstamo estudiantil de mi educación, que no le llamo deuda, le llamo inversión en mi educación. Pero se juntó todo, se juntaron todos esos pagos. Se juntaron todos esos pagos. De momento tenía un préstamo personal, 4 tarjetas de crédito abiertas, el préstamo estudiantil, el préstamo del carro, la casa. Y de momento ese dinero que yo creía que tenía un montón de dinero, que porque ganaba bien, pero todo lo debía. Y todo lo debía en deudas. No era que lo gastaba en mi vida, sino era en deudas que ya había llegado a ella. Tuve un momento en que llegué a fondo. Siempre nos pasa. Usualmente es porque algo pasó que cambia tu vida radicalmente y dices hasta aquí nomás. Eso mismo fue lo que me pasó y decidí cambiar y transformar mi relación con el dinero, mi relación con los ahorros, mi relación con las deudas. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Fue bien chulo. Pueden ver, tenemos otro episodio, pueden visitar 2 episodios. Yo conté un episodio que es el episodio de cómo pasé de la quiebra a la riqueza. Ahí pueden ver todo mi trayecto, mi historia, pero también grabamos un podcast sobre el suicidio financiero, en el cual entonces doy un poco más de detalle y de cómo saldé esas deudas. Si quieres, ¿verdad?, saber un poco más de la parte de saldar deudas, te recomiendo el podcast del suicidio financiero. Pero hoy, como vamos a hablar de los ahorros, vamos a asumir que ya saldé esas deudas y empecé a hacer un plan de ahorro. ¿Qué fue lo que hice? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las preguntas que son importantes? Primero te quiero compartir que cuando tú empiezas a saldar deudas y empiezas a ahorrar dinero, eso se convierte en un rush.
pero un rush como positivo, como de energía. Energía que está corriendo por tu cuerpo porque tú quieres de momento, te empiezas a dar cuenta, pero yo quiero ahorrar más. Y eso es algo que me pasa en las mentorías que doy del programa de membresías de Jefas y Jevas. Cuando hago las mentorías one-on-one, tengo muchas chicas que dicen, pues ya empecé a ahorrar mis primeros chavitos. Oye, ayer hice una mentoría y me recuerdo, una muchacha me dijo, no, porque es que quiero saber qué hacer con mis ahorros y yo quiero hacer inversiones pasivas, y me habla, ¿verdad?, de unas cosas como bien grandes y me encanta. Y le digo, pero ¿cuánto dinero entonces tienes ahorrado hasta el momento? Y me dice, bueno, pues tengo como $5,000. Y yo me sentí identificada con ella. Les voy a contar por qué, esto es otra anécdota. Porque yo me recuerdo cuando yo ahorré mis primeros $5,000. Yo me sentía millonaria. Literalmente les voy a hacer este chiste. Yo tenía una amiga que es broker, VP de Popular Securities, una posición muy importante, precisamente se dedica a acciones, y yo fui a donde ella. A decirle, por favor, haz algo con estos $5,000. Así mismo como se está riendo Wesley allá atrás, así mismo se está riendo ella. Y entonces ella fue la que me dio el reality check de, ok, mamita, vamos a empezar por unas preguntitas básicas. ¿Cómo están? Las deudas están completamente saldas. Tienes una deuda del IRS. Se me tiembla la bota para eso. Tienes una deuda del IRS. Tienes un emergency fund. Tienes acumulado de 3 a 6 meses de tus ingresos. Y yo, ¿qué? Pero yo tengo tus $5,000. Y ella me dio unos documentos y me dijo, mira, pues nada, brutal, esos $5,000, te felicito, podemos quizás hacer algo con eso, pero yo te sugiero que vamos a trabajar con estas cosas primero. Así es que, pues sí, es un trabajo. Ahorrar tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y hay diferentes facetas, pero lo mejor, ¿verdad?, es cuando uno ya le coge el gustito a ahorrar y lo que quiere es seguir viendo crecer su dinero. Así que lo primero que me preguntan es, ¿cuánto dinero debo ahorrar? Esa es la primera pregunta que todo el mundo, ¿verdad?, me hace, y a bien poca gente les enseñan, aunque hay como un conocimiento de la calle, vamos a decir así. El conocimiento de la calle dice que debes estar ahorrando siempre desde que tú empiezas a ganarte, y esto sería excelente si ustedes tienen hijos, que se les eduquen a sus hijos, que hasta si el nene se gana algo, que siempre guarde el 10% de lo que recibe. Pues una buena cantidad de dinero, no importa, ¿verdad?, particularmente los más jóvenes me refiero a 20, 30 años, es ahorrar entre un 10 a un 20% de lo que ganan. Hay varias reglas de oro que les voy a compartir, ¿verdad?, porque aquí hay diferentes escuelas. Se supone, y en la que yo también comulgo, es que mientras más edad tengas, más por ciento estés ahorrando. Sobre todo si no empezaste a tiempo. Es decir, si tú estás ahorrando desde los 20 años y tú estás ahorrando un 10 o un 20% y consistentemente ahorras durante todo ese tiempo, bello y precioso, un 10 o un 20% estás querido. Si tú empezaste a los 30, pues tú tienes que subir ese por ciento a un 30%. Si tú empezaste a los 40 a ahorrar dinero, tú deberías estar ahorrando un 40%. Y así sucesivamente. ¿Ok? Así es que esa es, ¿verdad? Esa es una de las modalidades, es una en la que yo creo. La otra regla que debemos estar mirando, y que es una regla común, es la regla del 50-30-20. Eso significa destinar 50% a tus gastos necesarios, fijos o variables. Eso significa los gastos de la casa, los gastos del celular, los gastos de la luz, los gastos de la gasolina, que pueden ser fijos o variables. Fijos significa que todos los meses son los mismos. Variables es que pues, tú lo pagas todos los meses, pero varía la cantidad. 30% entonces para los gastos discrecionales. Oye, esos son los gastos de salir, esos son los gastos del masaje, esos son los gastos de ir al beauty, esos son los gastos a lo mejor, ¿verdad?, de gozar un poquito más. Y 20% para los ahorros. Así que ya tienes dos técnicas, ¿verdad?, que son dos cosas que debes mirar. Esa es la regla, como la regla de oro le llaman, de cuánto debes estar ahorrando, pero tienes que tomar en consideración la edad, que fue lo que estaba contando, que si empiezas tarde, entonces esa regla de oro no te va a aplicar de esa forma. Otra pregunta que me hacen en mis mentorías es, ok, estoy en mis 20,
estoy trabajando, quizás estoy entre mis 22 a 32 años, empecé a trabajar, pero me quiero disfrutar este dinero. Quiero viajar, no he viajado el mundo. Entonces me gusta porque me hacen esta pregunta y me miran a mí y me dicen, ¿tú te pasas viajando? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿O cómo es que lo haces? Me quiero ir a hacer una maestría, ¿verdad? No me estoy preocupando por ahorrar. Pues, ok, como les conté, sí, yo cometí el error de no ahorrar en ese momento y para mí es el peor error que pude cometer. Y yo les voy a contar ya mismito por qué. Y la contestación de por qué es el peor error es por el compound interest, que si no es una palabra que ustedes no han escuchado, se la tienen que tatuar. El interés compuesto, dijo Einstein que es la octava maravilla del mundo. Así que ya se van a imaginar lo importante que es el interés compuesto. Ahora bien, si me vas a comparar, ¿verdad? Para mí, los ahorros no se gastan en una maestría. Usted hace un préstamo estudiantil, préstamos federales, tienen unos porcientos específicos, tienen unos porcientos fijos bajos porque están asegurados por el gobierno federal, ¿verdad? Esto le pasa en el caso de los norteamericanos. Asegúrese que si usted coge un préstamo para estudiar, usted la educación que está cogiendo es la de excelencia. ¿Por qué? Porque para mí eso es una inversión. Ahora bien, depende a lo que usted se dedique y cuál es su approach. Para mí los viajes es parte de lo que yo soy hoy en día. Pero hay formas inteligentes y económicas de viajar. Así es que es toda una cuestión de poder hacer presupuestos y poder definir. Les voy a decir un ejemplo. Yo vivo en la misma casa, vivo en un apartamento, en el mismo apartamento hace 15 años. Es un apartamento pequeño, a mí me encanta cocinar, es un apartamento que tiene una cocina, voy a decirlo vieja, es un apartamento que no me permite invitar a gente a mi casa a cocinar, que a mí me encanta cocinarle a la gente. Mi pareja y yo tenemos un solo carro. Hace 15 años. Decidimos vivir al lado del trabajo para poder ir caminando al trabajo, para no tener que tener 2 carros. Nuestros ingresos han aumentado en ese tiempo y yo no he aumentado el dinero de la renta, de la hipoteca. Yo no he aumentado el dinero o me fui entonces a una casa para tener una casa al nivel de lo que me estoy ganando. ¿Por qué? Porque ese dinero yo lo quiero para viajar. Porque para mí viajar es una prioridad. ¿Por qué? Porque para mí viajar informa mi trabajo. Cada vez que yo viajo, realmente yo estoy adquiriendo, particularmente, ¿verdad? Como experta en branding y mercadeo, estoy adquiriendo información de primera mano que va a beneficiar a mis clientes, que van a hacer que yo tenga un edge competitivo. Pero eso son decisiones, ¿verdad? Decisiones de no tener un carro lujoso, decisiones de tener un solo carro, decisiones de vivir en una casa módica para poder tener estas otras experiencias, que son las experiencias a las cuales le doy prioridad. Así es que sí creo que usted puede destinar ahorros desde los 20 años, y eso es lo que le quiero decir. Si usted lo hace desde los 20 años, usted tiene que preocuparse mucho menos en un futuro y no tiene que ser agresivo con los ahorros. Simplemente lo que tiene que hacer es constante. ¿Por qué entonces? Aquí es que le voy a explicar el concepto de lo que es el compounding interest. La definición rápida de lo que es interés compuesto es interés sobre interés. El interés compuesto, usted va a generar ganancias sobre las ganancias que ya tuvo en una cuenta con su dinero o en una cuenta de inversión o en una cuenta de High Yield Savings Account que le genere ingresos. Es decir, que de los intereses que genera, imagínese que usted tiene $100. Pues, y eso, por decir un número para simplificarlo, a un 10%, fueron $110. Pues la próxima vez que ese interés compuesto va a ser interés compuesto sobre esos $110 que usted no aportó esos $10. Oye, no entiende todavía el concepto que le estoy explicando, se lo voy a poner el número. Si usted invierte $300 mensuales, si usted empezó a los 25 años y usted puso solamente $300 mensuales en el stock market, en un producto que históricamente, como los index funds, da entre 7 a 10%, cuando usted tenga 65 años, usted va a tener en esa cuenta $1.6 millones, de los cuales solamente usted va a haber aportado $200,000. El resto son intereses sobre los intereses. ¿Ok? Y eso es lo que es mind blowing.
Y eso es lo que no nos enseñan en las clases de álgebra y no nos enseñan en las clases de geometría, no nos enseñan en nuestras casas y entonces perdemos años de nuestra vida sin beneficiarnos del interés compuesto. El interés compuesto solamente lo que hacemos es cogerlo en nuestro contra cuando lo cogemos en tarjetas de crédito, porque así es que funcionan las tarjetas de crédito, así es que funcionan las hipotecas, así es que funcionan los carros. Ahora bien, ok, ¿qué tipos de ahorros tengo que tener? ¿Qué cuentas de ahorro tengo que tener? Pues tienes que tener un montón. Pero como yo les digo a mis chicas, oigan, este es un momento, en momentos de inflacionarios, este es el momento de hacer shopping de cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro no pasa nada. Usted puede tener 10 cuentas de ahorro abiertas si usted quiere. Puede tenerlas con 500 pesos, puede tenerlas con 200 porque la abrió a una más sexy. ¿Ok? Así que vamos a hablar de cuáles son las 5 cuentas de ahorro que yo les recomiendo y para qué son cada una. La primera de ellas es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es su cuenta de banco que está atada a su cuenta corriente. Ustedes saben que vienen muchas cuentas de banco que tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro atada. Son cuentas flexibles. En eso usted tiene el fondo de emergencia. El fondo de emergencia usted debe tener entre $1,000 a $5,000. $5,000 si es que tiene una familia y tiene una familia grande, pues tenga $5,000, pero si no, $1,000 a $3,000. ¿Para qué es ese dinero? Cosas que he visto que pasan. Se le dañó la computadora y se tiene que comprar una computadora nueva. En vez de sacar la tarjeta de crédito de Best Buy, páguelo con ese fondo de emergencia. El carro se le dañó y tiene que cambiarlo. Tuvo que alquilar un carro temporariamente, aunque el seguro se lo va a pagar de vuelta, pero necesita sacar los chavos para pagar ese carro. Mire, ¿ustedes saben lo que yo hice con mi fondo de emergencia la vez pasada? Cuando vino supuestamente el huracán, que no vino, pero que dejó la isla sin luz. Yo me encontraba en Nueva York y yo primero pensaba, no sé, aquí no va a pasar nada. Y cuando veo que el día antes que venga se había ido la luz en todo Puerto Rico, así mismo yo dije, cogí mi fondo de emergencia y yo dije, me voy para Miami. ¿Por qué me fui para Miami? Porque en Nueva York estaba ultra caro y tomé la decisión, no me voy a quedar aquí porque esto está súper caro. Así es que éramos costo efectivo, era Miami. Y dije, me voy a Miami una semana. Yo tenía mi computadora para trabajar y no ponía en riesgo el trabajo. Seguía trabajando. Eso lo hice con tanta paz porque yo tenía un fondo de emergencia. Eso pasa también a lo mejor para situaciones de enfermedad. Oye, con los voltajes de la luz, que la luz está yendo. Se les daña, a cualquiera se daña la nevera, se le daña la estufa. Pues ahí tienes ese dinero. Así es que ya saben, fondo de emergencia, $1,000 a $3,000, $5,000 si tienes una familia numerosa. La segunda es el fondo de seguridad. Ese es el fondo de seguridad de trabajo. Ese es que tienes que tener, se recomienda, entre 3 a 6 meses de tus ingresos en caso de una pérdida de un empleo. Oye, y en Puerto Rico hemos pasado de todo y ustedes saben que ahora, no, estas cosas, lo que es un huracán, lo que es una pandemia, ya esto no son cosas raras, esto son cosas que van a seguir ocurriendo y tú lo que necesitas es paz mental para tener de 3 a 6 meses que si te pasa algo, sí, también con la salud, estaba hablando yo aquí ahorita, sin salud no tenemos nada. O sea, nosotros podemos estar hablando de dinero, de inversiones, pero si no tenemos salud no podemos producir. Así es que para ese es el fondo de emergencia. ¿Dónde tenerlo? Ya como son de 3 a 6 meses de los ingresos, es una cantidad más grande. Esa recomiendo ponerlo en una cuenta de banco que si usted nunca ha escuchado esto, tiene que escucharlo. High Yield Savings Account. Son cuentas de ahorro de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Usted tiene que buscar ahora mismo las cuentas de ahorro que usted tiene a ver qué % de interés tienen esas cuentas. Y tiene que salir corriendo a ponerle un High Yield Savings Account. Si usted tiene pareja, no está casado, está casado. Yo soy de las personas que cuentas claras, conservar relaciones. Para mí yo tengo todas mis deudas y mis cuentas aparte y mi pareja las tiene aparte, pero hay unas metas en común. Queremos irnos de viaje, queremos arreglar X cosas en la casa. Pues para eso tenemos entonces una cuenta en común donde cada uno pone una cantidad de dinero cada vez que cobra un cheque. Esa puede ser una cuenta también cercana, ¿verdad? Porque usualmente son para metas un poco que en un año a lo mejor voy a estar usando el dinero, ¿verdad? Pues que tengo este viaje. Es que me quiero casar. Pues a lo mejor en ese sentido, pues, ¿verdad? Ponen el dinero en esa cuenta. Pero entonces ahora vamos a las de más largo plazo. Tenemos la cuenta de metas a mediano plazo. Las metas a mediano plazo es ya, bueno, no es que quiero para los nenes se van a la universidad.
y quiero de aquí a 10 años o a 15 años tenerle el dinero de la universidad de los nenes. Ah, no, es que yo quiero comprarme una propiedad porque yo quiero invertir en propiedades. Ya tengo la mía, pero quiero invertir en propiedades. Pues, pero tiene que acumular ese dinero, ¿verdad? Porque comprar una propiedad no es económico. No, porque yo quiero meterme y comprar otro negocio. Yo quiero comprar una franquicia. ¿Qué significa que es a mediano plazo? Que usted sabe que a lo mejor en 5 años va a sacar ese dinero. En 10 años va a sacar ese dinero. Eso, ¿verdad? Dependiendo de cuáles son las metas que usted tiene, pues la cantidad de dinero que va a poner ahí, pues, pues si tú lo que quieres es comprarte una propiedad y sabes que el préstamo el pronto que vas a tener que dar con los gastos de cierre es $35,000, pues esa es tu meta ahí. Y esa la pones también en un High Yield Savings Account. A veces esas metas, tengo 2 sugerencias. Una de los lugares también donde las puedes poner, ese tipo de cuentas, es en un certificado de depósito. Esto es un muy buen momento para los certificados de depósito. La diferencia del certificado de depósito es que los certificados de depósito nos atan la cantidad de dinero por cierto tiempo y tú puedes escoger el tiempo. Es decir, si tú sabes que no vas a sacar el dinero de aquí a 2 años o 3 años, a veces hasta 1 año, pues tú puedes coger un certificado de depósito. La ventaja de los certificados de depósito es que en muchas ocasiones el porciento que te dan por guardar ese dinero por ese tiempo fijo es mayor. Ahora bien, tienes que asegurarte que no vayas. Por eso es que necesitas el Emergency Fund y el Safety Fund, porque tienes que asegurarte que no vas a utilizar ese dinero, porque si lo vas a sacar en un certificado de depósito, tiene penalidades. Mientras que los High Yield Savings Accounts no tienen ninguna penalidad. Y la quinta cuenta que yo siempre recomiendo ya es la cuenta de retiro o la cuenta de inversiones para el retiro. Eso ya entonces es una cuenta que es muy a largo plazo. En mi caso es una cuenta que yo utilizo de transición para hacer inversiones futuras. Inversiones futuras es, pues, si yo tengo en mente ponerle X dinero a una acción o a varias acciones o al fondo, o me quiero comprar una propiedad cash, pues entonces, ¿verdad? Todavía el proceso de acumulación es más largo y entonces tengo esa cuenta también en un High Yield Savings Account o en un certificado de depósito. ¿Cómo sé cuál es mejor? Si no vas a necesitarla, mejor es el que mejor % de interés te esté dando. Y oye, cosas que yo he hecho, un día abro una, la paso a otra. Hoy me llegó una notificación de American Express de que subieron a 4.3%. Yo chequeo con relación a mi cuenta de PenFed, veo cuál me está dando más, muevo el dinero. Porque, oye, dinero que no estás poniendo, imagínate que esté a 2% versus 4%, es dinero gratis que estás dejando fuera de la mesa. Así es que esa es una de las lecciones más importantes para mí. ¿Qué pasa, Celina, si mis ingresos aumentan? Porque esto pasa entonces, quizás empezaste a ahorrar a los 30 años, tuviste un ascenso salarial, yo tuve una miembro del programa de membresía que saltó de $25 la hora a $65 la hora, con gastos mínimos y no tenía casi deudas. Pues aquí es donde se bate el cobre, aquí es donde se mide quiénes son los niños y los adultos. En mi caso, ese es el mejor momento para aumentar tu reserva de ahorros dramáticamente. Una de las cosas que yo hice, y en mi caso, por ejemplo, es siempre, obviamente saben que tengo los 2 negocios, Moa Design Agency, tengo Jefa y Jeva. En ambos recibo una mensualidad. Cuando yo empecé a recibir una mensualidad fija de Jefas y Jevas que me asigné, pero que era real y sostenible para el negocio, yo no aumenté mi estilo de vida. Yo lo que hice fue aumentar mis reservas de ahorro y aumentar el %, y llevé ahora mismo mi % de ahorro con relación a lo que gano es un 35%. Eso es muy importante en mi caso. ¿Por qué? Porque como les dije, yo no empecé a ahorrar en mis 20. Yo casi empecé a ahorrar en mis 30. Entonces yo tengo que catch up on time. Así es que además de que obviamente pues estoy obsesionada por seguir aplicando todo esto que sé y que les digo a ustedes que hagan, y yo lo hago. Pero eso es una decisión bien importante. Si aumentamos nuestros ingresos, lo vamos entonces a gastar en aumentar nuestro estilo de vida, vamos a aumentar nuestra calidad de vida o nuestros ahorros. ¿Por qué es importante
el tiempo, ¿verdad? Ahorita les hablé del interés compuesto y le dije que la forma es interés sobre interés, pero lo que no, a lo mejor no enfaticé es que el tiempo es el mayor aliado del interés compuesto. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que les dije que todo lo que pudieras tener en 40 años? Porque tiene mayor tiempo para crecer. Cuanto más tiempo tengas para invertir o ahorrar, más oportunidades tienes de que tus intereses se reinviertan y generen más intereses. Va a llegar un momento que cuando ya tú generas el mark de el $1,000,000, esos intereses sobre intereses se van a generar rapidísimo. Así es que si lo haces desde joven, te va a dar décadas de ventaja sobre un montón de personas. Así es que imagínate, o sea, yo me recordaba cuando tenía mentalidad de escasez, que yo decía, yo me quiero retirar con $1,000,000. Pero yo lo decía, and I didn't mean it, no estaba haciendo nada para eso. Y yo no sabía ni qué implicaba lo que yo estaba diciendo. Yo no sabía cuánto en anualidad era. Yo creía pues que, y literalmente yo creía que yo tenía ese $1,000,000 en una cuenta de ahorro, pues parqueado ahí, que yo sacando dinero de ahí. Cuando no es así. Ese $1,000,000 debe estar invertido en un instrumento que te está generando intereses, pero lo que te paga es una anualidad. Y esa anualidad debe salir de tus intereses. Así es que esas son las cosas que son sumamente importantes, y el interés compuesto y hacerlo desde mientras más rápido. Te tienes que decidir hoy. O sea, yo espero que después que tú termines de escuchar este podcast, tú salgas pompeadísima para poner esas 5 cuentas de ahorro que te dije, para buscar y hacer shopping de cuentas de ahorro, para ver cuáles son los mejores intereses, para buscar esos certificados de depósito. Busca banco online, busca la banca local, mira las alternativas que tiene y sé inteligente con tu dinero. Enfócate en mejorar tu calidad de vida cuando te retires. Mira, a mí me encanta la palabra, usualmente yo no uso la palabra retiro, yo hablo de independencia financiera, y cuando me pongo radical le llamo el fuck you money, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Retiro es vernos nosotros trabajando hasta sabe Dios qué da, y hasta he escuchado a la gente diciendo, es que yo voy a trabajar toda mi vida porque no me voy a hacer algo y no trabajar. Dime que a ti no te gusta, esas personas que dicen eso, dime que no te gusta viajar, dime que no te gustaría donar de tu tiempo, a lo mejor algo que no has explorado de tus skill sets y que quisieras explorar. Dime que a lo mejor no hay un hobby que quisieras hacer sin tanta presión de tener que trabajar. No es que vas a dejar de trabajar, es que vas a tener la independencia, y que no te vas a retirar, es que vas a tener la independencia financiera para poder hacer con tu tiempo lo que tú quieras, porque tienes ese dinero ahí acumulado. Y en el caso de la cual que le llamo fuck you money, le llamo fuck you money porque es dinero. Se recuerdan cuando empecé el podcast que hablé de la violencia económica. Pues el fuck you money es ese dinero que permite que nadie viene a joder contigo. Nadie viene, y en el momento en que necesites tomar una decisión, tu decisión no está y no depende, porque tú dependes económicamente de esa persona. Así es que ahí van mis consejos. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta ahora todo este podcast. Si escuchaste hasta aquí, es porque estás interesada en hacer algo activamente con tus ahorros, con tus finanzas personales, irte preparando. Ya hablamos que primero tenemos que salir de deudas, después empezamos a ahorrar. ¿Se recuerdan el cuento que les hice de la persona que yo fui con mis primeros 5,000 pesitos? Pues eso era lo que me estaba diciendo. Esa persona me estaba diciendo, tienes tu fondo de emergencia, tienes tus deudas saldas, tienes tu deuda con el IRS al día, tienes tu fondo de 3 a 6 meses. El dinero que va después de eso es el dinero que entonces debes estar invirtiendo. ¿Ok? Ese es el dinero entonces. Ya ¿por qué? Porque tú tienes paz. Cuando tú logras esas metas de ahorro, tienes paz. Otra cosa que me preguntan mucho es si hago los 4 buckets o los 5 buckets a la vez. La contestación es no. Vas haciendo uno a uno y vas viendo. A mí me funciona muchísimo cuando los números están even y no son números redondos, y eso me motiva a ponerle un poco más. Mira constantemente los ahorros, piensa en ellos, pero piénsalos para que se conviertan en una fuente de placer, no en una fuente de dolor. No piensas que es lo que estoy dejando de comprarme, al revés. Es lo que tú estás posibilitando para tu futuro, para tu independencia financiera. En mi caso, ¿cómo yo lo visualizo? Tienes que visualizarlo. Yo me visualizo en una villa en Italia con un Airbnb, y yo quiero cocinarle a la gente. A mí me gusta cocinar. ¿Se recuerdan que les dije que no tengo la cocina ahora? No tengo la cocina ahora y no los puedo invitar, pero mi independencia financiera
va a ser una villa en Italia en donde yo tenga una cocina bien hermosa para cocinarle a gente los fines de semana, la semana no, o sea, solamente un ratito. Pero para cocinarle a la gente los fines de semana, a todos ustedes que quieran ir para allá, que vayan para allá. Así que esa es mi forma de visualizarlo y esa es la forma de que la meta tenga un propósito. Esa es la forma de motivarte a que ahorres el dinero, porque si no le pones rostro, si no le pones la meta clara, se te va a hacer sumamente difícil comprometerte contigo misma. Así que te invito hoy a que saber es poder, a que te comprometas contigo misma, tomes acción sobre tus ahorros, tus finanzas personales. Si tienes dudas todavía y quieres mentoría, quieres ayuda con esto, recuerda que en Jefas y Jevas tenemos el Cash Flow Academy, que es una iniciativa y un módulo de finanzas personales de 5 semanas que hacemos mínimamente 2 veces al año, donde te enseñamos precisamente a cómo dominar tus ingresos, tus gastos. Discutimos esto más profundamente, técnicas para saldar deuda. Así que discutimos todo sobre las bases para que puedas dominar tus finanzas personales. Si quieres complementarlo con mentorías y quieres también las charlas profesionales, tenemos nuestro programa de membresía que tiene charlas profesionales, tiene Meet and Sip, ya es un grupo, ¿verdad? Una comunidad de mujeres que les encanta, ¿verdad? Ayudarse juntas y compartir juntas su crecimiento profesional, de sus finanzas y personal. Así que gracias nuevamente por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas. Como saben, soy Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria, fundadora de Moa Design Agency y creadora de Jefas y Jevas, educadora en finanzas personales. Hacer esto me encanta. Quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, la firma de contabilidad Alchao, los abogados Ferraioli, especialistas en derecho laboral y derechos de autor, propiedad intelectual, y también el Almacén del Vino, quien siempre nos provee con nuestros elixirs favoritos en Jefas y Jevas. Así es que muchísimas gracias. Será hasta la próxima, chicas.